Continuamos nuestro estudio del documento del Sínodo sobre la sinodalidad. Lo habíamos suspendido por todos los acontecimientos eclesiales tan importantes que hemos vivido en los últimos meses. Entre ellos, por supuesto, el fallecimiento del Santo Padre Francisco y la elección del nuevo pontífice, el Papa León. Nos corresponde estudiar hoy la cuarta parte del documento llamada la conversión de los vínculos. Esta cuarta parte comienza con un versículo bíblico en el que se pone de relieve el papel de Pedro en la comunidad cristiana naciente. Dice ese versículo: los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. El comentario inicial de este versículo subraya que la pesca en el nombre del Señor resucitado es una tarea común, en la que, sin embargo, Pedro y por ende sus sucesores tienen un rol especial. La figura de los distintos discípulos da pie para hablar del valor que tienen las futuras iglesias locales como lugar de arraigo y de inculturación del Evangelio. A su vez, la figura de Pedro permite hacer referencia a la unidad que debe reinar entre los dirigentes locales y entre todas las iglesias en la comunión católica del pueblo de Dios. La invitación inicial es ampliar el corazón para no cerrarnos únicamente en lo propio, es decir, en los ambientes eclesiales más próximos. Luego, el documento sitúa esta exhortación en las transiciones socioculturales que se están viviendo actualmente. Comillas, el concepto de lugar ya no puede ser entendido en términos puramente geográficos y espaciales, sino que en nuestra época evoca la pertenencia a una red de relaciones y a una cultura cuyas raíces territoriales son más dinámicas y flexibles que nunca. Cierro comillas. El proceso de urbanización debe hacer que la Iglesia esté atenta a crear en las urbes espacios humanos auténticos que generen verdaderas relaciones. Pero esto sin descuidar, por supuesto, el ámbito de lo rural. En este esfuerzo de contextualización merecen especial mención los fenómenos de la migración y la difusión de la cultura digital, que reconfigura no solamente las comunicaciones, sino las mismas relaciones interpersonales. Tal evolución social y cultural implica que la Iglesia no pierda de vista el valor de lo local, pero al mismo tiempo que lo local sea considerado no como un lugar cerrado, sino como una casa abierta. Después, el documento insiste en el valor de la Iglesia local como el ámbito fundamental en el que se manifiesta de modo más pleno la comunión en Cristo de todos los bautizados. En ella, dice el documento, se reúne la comunidad en la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo. Asimismo, el texto dedica unas líneas al tema de la parroquia como una de las principales articulaciones que nos ha dejado la Iglesia local. La parroquia es un lugar privilegiado de relaciones, de acogida, de discernimiento y de misión. La parroquia no debe estar centrada en sí misma, sino en la misión, y esta comprendida y vivida en el contexto actual de movilidad humana y de los correspondientes territorios existenciales. También hay espacio para hacer referencia a las pequeñas comunidades en las que el amor cristiano se expresa en relaciones de proximidad y reciprocidad. No se quedan por fuera del elenco de los lugares de comunión y misión los institutos religiosos y los movimientos laicales a los que se invita a trabajar en sinergia con la Iglesia local.
Todas estas instancias locales se articulan a través de lugares intermedios como las provincias eclesiásticas, las diócesis vecinas en una región y las conferencias episcopales a nivel nacional. La llamada a todas las realidades locales es al intercambio de dones que la acción del Espíritu Santo y las riquezas de los diferentes contextos aportan, y a sintonizarnos todos en la profecía común del encuentro, de la justicia social, de la inclusión de los grupos marginados, de la fraternidad entre los pueblos y del cuidado de la casa común. De estos temas, ninguna comunidad católica puede ausentarse. Finalmente, el capítulo dedica al servicio del obispo de Roma, como garante de la unidad, algunos párrafos. Ayuda mucho al propósito del servicio de la unidad del obispo de Roma una saludable descentralización, así como la práctica de los sínodos episcopales y el fomento del ecumenismo. Este capítulo nos estimula a nosotros como diócesis en el trabajo de planificación que hemos emprendido para los próximos años en la perspectiva del Jubileo Guadalupano y del Jubileo de la Redención en los años 2031 y 2033 respectivamente. Un camino de discernimiento que debe abrirnos al contexto local de nuestra Iglesia diocesana, pero también a seguir caminando con la Iglesia Universal y en sintonía con las iglesias locales que peregrinan en Colombia y en el mundo, ahora bajo la guía de un nuevo pastor, el Santo Padre León.